Hola, ¿qué tal, estimados alumnos del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC? Bienvenidos a este resumen ejecutivo de su primera asignatura, Introducción al Estudio del Derecho. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y vamos a iniciar con este contenido temático. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Ok. Les comparto la presentación en esta pantalla para que ustedes empiecen con el estudio temático de esta asignatura. Bien. Primero, un pequeño video de bienvenida, estimados alumnos, que es muy importante para que verifiquemos el punto que estamos compartiendo con ustedes. ¿Dónde está el príncipe? En su cuarto, sultana. Después de una matanza, surgirá un gobernante victorioso y cambiará el curso de la historia durante los próximos 300 años. No te detengas. De Walt Whitman.
te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes crecer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron. Nuestros poetas muertos te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Era muy consciente de su hermano. Era de la vieja escuela en ese sentido. Unidad 1. Introducción al estudio del derecho. En esta unidad vamos a revisar los siguientes puntos: el derecho, la ubicación del derecho, los elementos que conforman el derecho desde su teoría trifásica, elaborada por el autor brasileño Miguel Reale, la teoría de los tres círculos desde la perspectiva del autor mexicano Eduardo García Maínez, el concepto de derecho y las distintas ramas que conforman el derecho. Derecho, ser humano, sociedad y cultura. Primera referencia importante que nosotros vamos a hacer sobre esta asignatura. El primer punto que quiero que destaquemos es la naturaleza del ser humano. Si nosotros vemos al ser humano, lo tendremos que ver como un ser biológico, un ser que crece, que se desarrolla, que se reproduce y que muere. Pero, sin embargo, es un poco más complejo el elemento humano. El ser humano tiene necesidades. El ser humano tiene propósitos. El ser humano tiene un valor intrínseco. En esa interacción, el ser humano va a colaborar, va a intervenir, va a interferir dentro del conglomerado social. Entonces, el punto es, ¿cuál es la relación que existe entre el ser humano y la sociedad?
Para ello tenemos que debatir lo referente a la doctrina contractualista, presentada principalmente por Juan Jacobo Rousseau en su obra El contrato social, o por Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. Desde una primera perspectiva, nosotros tenemos que ver al ser humano en naturaleza como una persona libre, que no tiene ninguna limitación, pero que sin embargo, en su interactuar con la sociedad, de alguna manera ya encontramos alguna limitante. Ya encontramos una cuestión muy importante en la cual el ser humano en esa interacción, el ser humano en esa relación que va a surgir en la sociedad, requiere de límites. A esto Thomas Hobbes le habla del Leviatán, la creación del Estado. Y por otra parte, Juan Jacobo Rousseau señala que esto justifica la necesidad del Estado. La necesidad del Estado para regular la conducta externa del hombre en sociedad. La necesidad para que el hombre tenga límites y no sobrepase el poder. En esta situación, estimados abogados, es muy importante que nosotros comprendamos que el derecho representa la cultura, el bien común, el desarrollo del hombre en comunidad, la felicidad de este ser humano dentro de este conglomerado humano, así como la solución de conflictos que surjan en esta interacción. Estos son primeros puntos que es importante que nosotros destaquemos sobre esta asignatura. ¿Bien? Bien. Estimados abogados, ¿dónde ubicamos nosotros al derecho? ¿Es una teoría? ¿Es una ciencia? ¿O forma parte de la filosofía? En un primer término, cuando hablamos de teoría, tenemos que señalar que la teoría es el conjunto de reglas, conjunto de principios, conjunto de conocimientos acerca de una ciencia o doctrina, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Es decir, nos quedamos en algunos puntos del método científico, como es la observación, el planteamiento del problema, la formulación de la hipótesis, pero ya no llegamos a la experimentación y como consecuencia tampoco llegamos a su comprensión. Otro punto importante es la ciencia, la reflexión del ser humano para comprender todo lo que ocurre a su alrededor, tomando como referencia, tomando como base el método científico. Entonces, estimados abogados, es muy importante que verifiquemos los pasos que conforman el método científico, porque el derecho tiene una profunda relación con este fenómeno. Y mencionamos los siguientes puntos. En primer lugar, nosotros hablamos de el tema de la observación. Después hacemos un planteamiento del problema, formulamos una hipótesis, presentamos o realizamos la experimentación y llegamos a un resultado. Regresamos otra vez al punto inicial y repetimos el proceso. Si el resultado se vuelve a conformar en varias ocasiones, se va a conformar dentro de la ciencia lo que se conoce con el nombre de ley. Sin embargo, no significa que esta ley, que esta norma emanada del proceso científico sea infalible. Este es un punto importante que se encarga también de estudiar la epistemología. Lo que hoy es ciencia puede ser que el día de mañana no lo sea. En esta perspectiva, en este momento, lo que nosotros consideramos derecho puede ser que en un futuro exista una variación. Entonces, estos son los principales puntos que nosotros tenemos que tomar en referencia si consideramos nosotros al derecho como una ciencia. ¿Bien? Ok. Continuando con lo mismo, con el estudio de la ubicación del derecho, es muy importante que nosotros también estudiemos al fenómeno normativo desde su punto de vista filosófico. En este sentido, la filosofía tiene una implicación muy importante, porque va a representar un estudio, porque va a representar el desarrollo del conocimiento llevado hasta sus más profundas raíces, llevado hasta sus primeras consecuencias, llevado hasta el punto de analizar el origen, encontrar la verdad. Tenemos que tomar como referencia en la filosofía ese quehacer humano de preguntarse las razones, de preguntarse el origen, de buscar una justificación a su existencia.
El ser humano tiende a explicar lo que ocurre a su alrededor. El ser humano trata de verificar ese conocimiento fáctico que es muy importante para su desarrollo. Recordemos aquí el conocimiento de los filósofos clásicos. En particular, me gustaría destacar a Sócrates. Sócrates se percibía como un hombre sabio, como un hombre que de alguna manera siempre se cuestionaba. Sócrates, cuando se cuestionó quién era el hombre más sabio de toda Grecia, Querofonte, su alumno, fue con la pitonisa y le pregunta, ¿cuál es el hombre más sabio? La pitonisa se manifiesta y le dice que Sócrates. Sócrates, al escuchar esta aseveración, de alguna manera tenía muchas dudas, porque él sabía que no tenía todo el conocimiento, que había muchas cosas que desconocía. Entonces empezó a interactuar con los demás filósofos, con los demás sofistas de la época, y se daba cuenta de una versión. Las demás personas creían tener el conocimiento de todo, pero sin embargo, a través de la argumentación de Sócrates, se percataba de que la diferencia que tenía él con los demás sofistas era él que seguía teniendo dudas, que seguía cuestionándose, que seguía interrogándose, y en ese sentido planteaba que él sabía que no conocía nada y que debía indagar más para llegar a la verdad. Entonces, esta es una primera referencia que yo sí es importante que destaquemos. Otro punto importante, estimados abogados, es el tema de los elementos que conforman el derecho. Desde la teoría tridimensional de Miguel Reale, nosotros tenemos que destacar estos tres elementos. El primer elemento que conforma al derecho es el elemento del hecho social, también conocido como el elemento fáctico. El derecho es un hecho social. Es elaborado por los seres humanos que viven en sociedad, estimulado por ciertas necesidades sociales y con el propósito de solucionar conflictos sociales. ¿Qué significa esto, estimados abogados? Pues bien, el punto principal que nosotros tenemos que destacar es que la sociedad requiere de normas, la sociedad requiere de reglas, requiere de principios que regulen su conducta. La sociedad requiere de normas que regulen, que establezcan una limitación. En ese sentido, cuando surge un conflicto dentro de ese conglomerado humano, el derecho tiene que trabajar para dar una respuesta, para solucionar el conflicto, para encontrar una solución adecuada en cada caso. Esto es un primer punto que nosotros tenemos que destacar. Por otra parte, la dimensión normativa del derecho implica la creación de la norma, implica como el derecho como un conjunto o sistematizado, coactivo, institucionalizado. En este sentido, hay una estrecha relación entre el hecho y la norma. La norma se crea de conformidad con la necesidad del conglomerado humano. La norma tiene por objeto sancionar a aquella persona que no cumple con esta disposición. Tiene como objeto regular la conducta del hombre para evitar que se restrinja, para evitar que se afecte el bien jurídico tutelado. Por otra parte, el aspecto valorativo, o también conocido como axiológico, vela por la finalidad, vela por las razones, vela por los principios del derecho. En este punto en particular, el valor superior del derecho es el elemento llamado justicia. Bien, entonces esta es una referencia importante, estimados abogados, que nosotros tenemos que estudiar. El elemento fáctico, el elemento normativo y el elemento axiológico del derecho. Bien, ahora pasando al estudio con la teoría de los tres círculos del jurisconsulto mexicano Eduardo García Maínez, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos que estudiar tres elementos que son fundamentales dentro de esta teoría. El primer círculo que versa sobre el derecho formalmente válido, el segundo círculo que versa sobre el derecho intrínsecamente válido y el tercer círculo que versa sobre el derecho positivo o eficaz. La primera referencia, derecho formalmente válido. Tomemos en consideración nosotros, compañeros,
que el derecho es elaborado por una autoridad que tiene la competencia, que tiene la potestad de crear el orden jurídico, siguiendo el procedimiento previamente establecido en la norma fundamental, en la norma constitucional. La norma constitucional va a dar atribución, va a dar un sentido, va a dar un orden de cuál es el órgano creador del orden jurídico. ¿Sale? Entonces, este es el primer elemento, derecho formalmente válido. Pongamos un ejemplo. La validez del Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando desde el primer punto de vista, desde el primer círculo, tenemos que señalar que la validez se la va a dar el punto de que fue creado por un órgano creado para la fundación del derecho. En este caso, el Congreso de la Unión, conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Otro punto importante que nosotros tenemos que destacar es el derecho intrínsecamente válido o axiológico. ¿Qué significa esto? La validez del derecho desde el elemento de justicia, la validez del derecho desde este principio fundamental que tiene que ver con el principio basado en el derecho romano de dar a cada quien lo que le corresponde. Pasando después a un tercer círculo, el cual se menciona como un derecho positivo o eficaz, implica lo siguiente. Implica la vigencia, la validez del derecho en un tiempo y en un espacio geográfico determinado. Por otra parte, implica el elemento de eficacia, que existe un elemento de coacción para aquella persona que infringe la norma. La coacción es la fuerza pública que tiene el Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Entonces, en este resumen, nosotros tenemos que verificar que la teoría de los tres círculos se conforma de tres elementos. Derecho formalmente válido, que hace referencia a la validez del derecho en cuanto es elaborado por una autoridad que tiene competencia para su creación. Por otra parte, el derecho intrínsecamente válido habla del elemento axiológico llamado justicia, y el derecho positivo y eficaz habla de su materialidad, habla de su aplicación en un tiempo y en un espacio determinado, y está provisto del elemento coacción, que es un elemento del Estado para hacer cumplir sus disposiciones. Entonces, estos son los puntos que nosotros destacamos dentro de la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez. En esa referencia quiero destacar lo siguiente. Cada uno de los puntos que voy a mencionar a continuación tienen una estrecha relación con la explicación que vamos a mencionar. El punto número 1 lo vamos a encontrar completamente aislado en el círculo derecho formalmente válido. El punto número 2 lo vamos a encontrar entre dos círculos, derecho formalmente válido y derecho intrínsecamente válido. El punto número 3 se encuentra completamente aislado en el círculo denominado derecho intrínsecamente válido. El punto número 4 se encuentra entre dos círculos, el derecho formalmente válido y el derecho positivo y eficaz. El punto número 5, que es un punto que vamos a destacar nosotros a continuación, tiene una relación con el círculo número 1, derecho formalmente válido, y asimismo con el círculo número 2, derecho intrínsecamente, y así se relaciona con el derecho positivo y eficaz. El punto número 3, el punto número 6, es un círculo que solamente se encuentra vinculado con el derecho intrínsecamente válido y con el derecho positivo y eficaz. Y por su parte, el punto número 7 se encuentra completamente aislado en el círculo de derecho positivo o eficaz. Esto es muy importante que nosotros distingamos para la explicación que a continuación vamos a comenzar a formular. Muy bien, vamos a iniciar, estimados abogados, con el siguiente tema. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Ok, aquí lo tenemos. Punto número 1. Derecho. El punto número 1 vamos a verificar que se llama normas extrínsecamente válidas que carecen de valor intrínseco y de eficacia. ¿A qué nos referimos con esto, estimados abogados? Bien, mucha atención, por favor. Este derecho ha sido creado por una autoridad que tiene la facultad de crear el orden jurídico.
Pero sin embargo, este derecho no puede valorarse axiológicamente. No es un derecho que sea justo. Por otra parte, tampoco tiene una aplicación práctica. No se aplica en un territorio y en un tiempo determinado. No tiene elemento de coacción para hacer cumplir sus disposiciones. Es decir, solamente cumple con un solo atributo. El punto número 2 va a encontrarse con la siguiente clasificación. Preceptos vigentes e intrínsecamente justos, mas no eficaces. Solamente cumple con 2 atributos. Es elaborado por una autoridad que tiene potestad, que tiene competencia para la creación del derecho, y por otra parte es un derecho que axiológicamente es justo, es decir, vela por el respeto de los derechos fundamentales, pero sin embargo es un derecho que no se aplica en un lugar y en un tiempo determinado y como consecuencia carece de eficacia. El punto número 3 hace referencia al derecho intrínsecamente válido, completamente aislada en el elemento axiológico. Son normas intrínsecamente válidas, pero desprovistas de vigencia y de efectividad. Es decir, son normas que son justas, son normas que respetan derechos fundamentales, pero que sin embargo no han sido reconocidas por el órgano facultado para la creación de derecho, y como consecuencia tampoco podemos verificar que sean normas que se apliquen en un lugar y en un tiempo determinado, y como consecuencia no son eficaces. El punto número 4, vamos a verificar nosotros que versa sobre los preceptos vigentes y eficaces, pero injustos. ¿A qué nos referimos con esto? Este tipo de derecho implica que ha sido aceptado, que ha sido creado por una autoridad que tiene la potestad de crear el orden jurídico. Sin embargo, es un derecho que no se puede valorar axiológicamente, por lo tanto es injusto, aunque tenga aplicación en un tiempo y en un espacio determinado y que en su medida la autoridad lo considere de cumplimiento obligatorio. Entonces solamente cumple con 2 requisitos. El punto número 5 es sumamente interesante porque vamos a encontrar que se encuentran ahí los 3 atributos. El atributo de formalidad válida e intrínsecamente válido y el positivo o eficaz. Se cumple con estos 3 atributos, por lo tanto es el ideal del derecho. El punto número 6 lo vamos a encontrar entre el círculo 2, derecho intrínsecamente válido, y círculo número 3, derecho positivo y eficaz. Por eso señalamos que son normas intrínsecamente valiosas, pero dotadas de eficacia, pero no reconocidas por el poder público. ¿Sale? Muy bien. Otro punto que es importante destacar son las reglas consuetudinarias del derecho que tenemos perfectamente delimitadas aquí. Estas reglas consuetudinarias solamente se relacionan con el círculo número 3, derecho positivo y eficaz, porque no es una norma que haya sido emanada de una autoridad que tenga competencia o facultad de derecho, y por lo tanto no se puede valorar la validez intrínseca de dicha norma. Estos son aspectos que es importante que nosotros destaquemos en el estudio de la ciencia del derecho. Muy bien. Vamos a continuar con el desarrollo temático de esta asignatura. Muy bien. Ok. De lo que hemos mencionado con antelación, es muy importante que lleguemos a la conclusión y análisis del concepto de derecho. En primer lugar, tenemos que señalar que el derecho es un conjunto de normas jurídicas de naturaleza imperativa y atributiva. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros hacemos referencia al conjunto de normas, tenemos que estructurar que haya un conjunto perfectamente ordenado y sistematizado. Es decir, hay un conjunto de reglas y principios que vamos a señalar a continuación. En primer lugar, debemos destacar que tiene como origen la norma el precepto constitucional. La Constitución establece la base, establece la organización, establece la forma de creación de la norma secundaria. La norma secundaria podemos decir que es la norma derivada de la Constitución, como pueden ser los tratados internacionales y las demás disposiciones normativas que son las leyes. En este sentido, entonces, este conjunto de normas que estoy haciendo referencia son imperativas porque nos imponen obligaciones, porque nos obligan a realizar determinada conducta, pero a su vez también son atributivas
porque nos van a otorgar determinados derechos. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros destaquemos cuando hablemos del concepto de derecho. Otro punto importante es que el derecho rige la conducta. ¿Qué tipo de conducta? La que se exterioriza, la que produce cambios en el mundo exterior. Esto es la importancia del derecho, regular la conducta externa del hombre en sociedad, con el objeto de lograr un bien común, con el objeto de lograr la felicidad del hombre en comunidad. Y se impone el derecho a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado. Este uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado se llama coacción. Esta disposición es muy importante para que el derecho se haga cumplir. Entonces, reiteramos nuestro concepto. Conjunto de normas imperativas y atributivas que rige, que regula la conducta externa del hombre en sociedad para lograr el bien común y se impone a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza pública que dispone el Estado. Este elemento se va a llamar coacción. Muy bien. Ok. Llegando ya a la conclusión de esta primera unidad, nosotros debemos de destacar los siguientes puntos. Mucha atención, estimados abogados. El derecho es un derecho natural en relación en que busca, que tiene por objeto reconocer, tiene por objeto establecer el reconocimiento de los derechos fundamentales del gobernado, que en este caso en particular nosotros lo vamos a conocer como derechos humanos, que son derechos anteriores a la creación de la norma jurídica y que los seres humanos lo tenemos por el simple hecho de ser personas. Por otra parte, cuando hablamos del derecho positivo, ya mencionamos que es un derecho que es aplicable en un lugar y en un tiempo determinado y vamos a dividirlo nosotros en estos tres rubros: derecho público, derecho privado y derecho social. Muy bien. La primera referencia, el derecho público. El derecho público hace mención a la relación de los entes públicos, hace relación a estos elementos que conforman la división de funciones. La división de funciones en poder ejecutivo, en poder legislativo y en poder judicial. Asimismo, hay distintos niveles de gobierno, como son el federal, estatal y municipal. ¿Sale? En esa relación que se dan entre entes públicos en el ejercicio de sus competencias, en el ejercicio de sus funciones, hablamos de el derecho público. Cuando estas funciones de gobierno interactúan con el gobernado en esa calidad de imperio, también hablamos del derecho público. ¿Sí? Esto es muy importante que nosotros lo desarrollemos. Por otra parte, el derecho privado hace referencia a la actividad de los particulares. Hace la referencia al principio que el digesto conocía como la autonomía de la voluntad. En esa relación tenemos que los particulares van a intervenir y se rige por el principio de su voluntad, siempre y cuando no infrinjan disposiciones de orden público ni sean contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Si un ente público interactúa en una relación de derecho privado, ese ente público va a actuar al mismo nivel del gobernado y entonces actúa en una relación de coordinación. ¿Sale? Muy bien. Y por lo que respecta al derecho social, se hace referencia a establecer reglas, establecer principios, reconocer derechos a, en este caso en particular, a grupos que se encuentran en una situación de desventaja, grupos que requieren una protección en particular, en virtud de que tenemos que buscar un equilibrio. Por ejemplo, en este caso en particular, si viéramos al derecho del trabajo, veríamos al trabajador en completa desventaja con el patrón. Lo que busca el derecho social es
que se busca un equilibrio para que ambos puedan interactuar en una relación de iguales. Bien, vamos a empezar entonces con el desarrollo temático de este pequeño esquema. Muy bien. Ok. Derecho público. Derecho constitucional. Área del derecho público que estudia la norma fundamental que regula el Estado, llamado Constitución. Estudia los elementos que la integra y asimismo hace referencia a la forma de gobierno, a la división de poderes y al reconocimiento de los derechos fundamentales del gobernado. Por otra parte, el derecho administrativo es la rama del derecho público que estudia la forma de la administración pública federal, estatal y municipal, conformando, reconociendo la naturaleza de los órganos centralizados, los órganos desconcentrados y los órganos descentralizados que conforman la administración pública. Por otra parte, el derecho procesal es una rama del derecho público que se encarga de estudiar cómo se organiza, cómo se estructura, cómo se regula lo referente a los procedimientos ante los tribunales, ante los órganos jurisdiccionales, estableciendo las reglas y principios que lo van a conformar. Por otra parte, el derecho penal es una rama de derecho público que se encarga de establecer las penas, establecer las sanciones por la comisión de una conducta que la norma refiere como delito, que es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Por otra parte, el derecho fiscal es una rama del derecho público que se encarga del estudio de cómo el Estado se base de los recursos para cumplir con sus funciones de derecho público. En este caso en particular, hablamos de los impuestos, hablamos de las contribuciones, hablamos de los derechos. Por su parte, el derecho privado se encarga de estudiar en una primera área, en el derecho civil, la relación entre particulares en actos referentes con el Estado civil, con el patrimonio, la capacidad de las personas, la familia, sus derechos y obligaciones, el tema de las sucesiones, las obligaciones y los contratos civiles. El derecho mercantil, por su parte, se encarga de estructurar las relaciones que se van a dar entre sujetos de derecho mercantil, como son los comerciantes, y hace referencia, en primer lugar, al tema de el acto de comercio. Otro punto importante es el derecho empresarial o corporativo, que hace referencia a la forma en la cual se va a constituir el Estado, a la forma como se va a constituir, una sociedad, los requisitos que debe de cumplir y su respectivo registro ante la institución correspondiente. Cuando hacemos referencia al derecho social, estudiamos nosotros al derecho del trabajo, mencionando que es la rama del derecho social que se encarga de regular las relaciones laborales entre el trabajador, entre el patrón, así como los sindicatos. El derecho de seguridad social hace referencia a las prestaciones que tiene una persona como derechohabiente de un sistema de seguridad social, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el INSFAM como Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y por último, hacemos referencia al derecho agrario, mencionando que va a estudiar esta rama del derecho social, la relación que se va a dar entre ejidatarios comuneros con las autoridades por el uso y aprovechamiento de sus tierras, de naturaleza rural. Entonces, estos son algunos puntos que son muy importantes que nosotros analicemos en este comentario sobre la introducción al estudio del derecho. Muy bien, estimados abogados, vamos a empezar entonces, una vez que hemos concluido con esta parte de la unidad, haciendo un breve resumen de lo que nosotros hemos estudiado. En primer lugar, hicimos una referencia a la ubicación del derecho. Si es una teoría, si es una ciencia o es una filosofía. Mencionamos, de acuerdo a cada uno de los puntos, que puede contener estos tres elementos. Analizamos el derecho desde esta tridimensionalidad como un hecho social, como una dimensión normativa o como una dimensión axiológica.
Estudiamos también la teoría de los tres círculos analizando la validez formal del derecho, la validez intrínseca del derecho y el derecho positivo y eficaz. Obra elaborada por el jurisconsulto Eduardo García Maínez. Señalamos que el concepto de derecho es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del hombre en sociedad, y asimismo hicimos referencia a las distintas ramas que conforman el derecho. Bien, a continuación, estimados abogados, vamos a verificar un pequeño resumen, una pequeña disposición de algunos ejercicios que nosotros queremos destacar con ustedes. Muy bien. Primera pregunta. Es considerado el conjunto de reglas, el conjunto de principios que acerca de una ciencia, doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. En este caso en particular, tenemos que hacer referencia que hablamos de la teoría. Pregunta número 2. ¿Es la reflexión del ser humano para comprender lo que sucede a su alrededor basada en un método conformado por la observación, la formulación de la hipótesis, la experimentación y la comprobación de la hipótesis? En este caso en particular, hacemos referencia a la ciencia. Muy bien. Ok. Continuamos con el análisis de esta asignatura. Bien. Pregunta número 3. Señala lo siguiente. Se presenta como una interpretación de aquel hacer humano llevada hasta sus más profundas raíces. En este caso en particular, nosotros hacemos referencia a el elemento de la filosofía. Muy bien. Ok. Muy bien. El derecho, por su parte, espacio, es elaborado por los seres humanos que viven en sociedad, estimulado por ciertas necesidades sociales y con el propósito tanto de evitar como solucionar conflictos. Esto es el hecho social. ¿Sale? Otro punto. El derecho tiene, porque tiene como finalidad la consecución con su aplicación de valores superiores como es la justicia. En este caso hablamos de su dimensión de valor. Inciso B de bueno. Muy bien. Ok. La pregunta número 6. Espacio. Se presenta del momento que el derecho es un sistema o conjunto u ordenamiento de normas de naturaleza institucionalizada y coactiva. Entonces hablamos de la dimensión normativa de derecho contemplada en el inciso C. Ahora bien, vamos a verificar la teoría de los tres círculos, estudiando el derecho formalmente válido, el derecho intrínsecamente válido y el derecho positivo o eficaz. Y vamos a verificar entonces su contenido en el siguiente cuadro y vamos a hacer la relación correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el punto número 1 lo vamos a relacionar de forma directa con el siguiente número, con la siguiente letra. 1 con preceptos vigentes eficaces pero injustos, no. Normas en las que concurren los tres atributos. Vámonos por partes. Vamos haciendo este ejercicio. En primer lugar, verificamos que el punto número 5 se relaciona con el inciso C. 5C. Es la primera referencia que nosotros tenemos que tener. Vamos a verificar nuestra hoja de respuestas. Muy bien. Ok. 5C. Tenemos 5 Cs. Entonces, otra referencia que nosotros tenemos que revisar es que el punto número 1 regula el inciso D. Aquí tenemos el punto número 1 que se va a relacionar de forma directa con el inciso D. ¿Ok? Bien. El punto número 2, de acuerdo a esta referencia, vamos a ver el ejercicio. Aquí lo relacionan con el inciso A o con el inciso B. Verificamos el inciso B. Reglas consuetudinarias o preceptos vigentes e intrínsecamente injustos, pero no eficaces. Entonces lo relacionamos de forma directa con el inciso A. 1D, 5C, 2A. Muy bien, vamos a verificar nuestro contenido.
1D, 5C, 2A. ¿Ok? Vamos a ver el punto número 3. Ok. 3. El 3 se va a relacionar con normas intrínsecamente válidas, pero desprovistas de vigencia y de eficacia. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que hemos hecho referencia hasta este primer punto, la respuesta correcta en este numeral será el inciso A. ¿Sale? Muy bien. Y vamos a verificar nuestra respuesta. 1D, 2A, 3G, 4E. 4E. Preceptos vigentes, eficaces, pero injustos. Aquí lo tenemos. Preceptos vigentes, eficaces, pero injustos. Ok. Estamos de acuerdo con que la respuesta correcta es el inciso A. Bien. La pregunta número 8. De los siguientes enunciados, distingas cuáles conforman el concepto de derecho. Bien. Rápidamente vamos a tachar cuáles no, para palomear cuáles sí son. Conjunto de normas jurídicas imperatributivas, sí. Conjunto de normas morales, no. Conjunto de principios de carácter moral, no. Rige la conducta externa del hombre en familia, no. Del hombre en sociedad, sí. La conducta interna, no. Se impone a través del uso de la fuerza, sí. Se impone a través del diálogo, no. Se impone mediante el empleo de la fuerza de cada particular, no. La respuesta correcta que tiene que tener el 1, el 5 y el 7. Esa va a ser nuestra respuesta correcta. 1, 5 y 7. Bien, vamos a verificar nuestra respuesta. 1, 5, 7, inciso A. Pregunta número 9. De las siguientes materias, distinga cuáles de ellas pertenecen al derecho público. Derecho administrativo, sí. Derecho agrario, no. Derecho civil, no. Derecho constitucional, sí. Derecho de seguridad social, no. Derecho empresarial, no. Derecho fiscal, sí. Derecho laboral, no. Derecho mercantil, no. Derecho penal, sí. Derecho procesal, sí. Entonces, nuestra respuesta contiene 1, 4, 7, 10 y 11. 1, 4, 7, 10 y 11. El inciso D de dedo es la respuesta correcta para la pregunta número 9. Muy bien. Pregunta número 10. De las siguientes materias, ¿cuáles pertenecen al derecho privado? Bien. Derecho administrativo, no. Derecho agrario, no. Derecho civil, sí. Derecho constitucional, no. Derecho de seguridad social, no. Derecho empresarial, sí. Derecho fiscal, no. Derecho laboral, no. Derecho mercantil, sí. Derecho procesal penal, no. Derecho procesal, no. Es el numeral 3, 6 y 9. El inciso C. 3, 6 y 9. Nuestra respuesta correcta. Muy bien. Ok. Muy bien, abogados. Entonces, con esto estamos dando por concluida la primera unidad. Muchísimas gracias por la atención brindada hasta esta parte del video. Su amigo Héctor Martínez Sandoval les agradece y por favor los invita a que continúen con la revisión de este resumen ejecutivo. Muchas gracias por todo.